Buenas tardes, amigos y amigas. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Soy la hermana Rosa María Moctezuma González y desde la Ciudad de México les envío un cordial saludo. Somos la gran familia religiosa de misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. Y venimos compartiendo mensualmente la vida de la sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús, nuestra fundadora. Pero, ¿cuál es el fin? Para dar respuesta, leeremos uno de los pensamientos de tan buena madre. En el servicio de Dios no se envejece. Un alma que sirve al Señor es un alma siempre joven. Resuenan esas palabras. No se envejece. Alma siempre joven. ¿Qué significa esta palabra? Juventud, alegría, energía, entusiasmo, felicidad, satisfacción. Estar en armonía con Dios, conmigo mismo, con los demás y la naturaleza es el secreto de la felicidad. Sí, la sierva de Dios, María Amada, encontró el camino del servicio y amor a Dios. Y teniendo a Dios, lo tenemos todo, aún a pesar de las circunstancias que nos toque vivir. Este es el fin, compartir con ustedes un camino recorrido de alguien que encontró y vivió el amor y así logró la plena realización y con ello la felicidad, la paz, la armonía. El tema que hoy abordaremos es su primera conversión, tema que se relaciona directamente con el sacramento de la reconciliación, porque María Amada, siendo ya adolescente, vivió una experiencia de conversión en una cuaresma, en una confesión, como ella misma la describe a su director espiritual. De este episodio de la sierva de Dios y de todas estas temas tan hermoso, participarán las religiosas hermana María Felicitas Valle Sánchez, desde la Ciudad de México, la hermana María del Rosario Díaz de la Cruz, quien se encuentra en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cargo de la transmisión en la parte técnica, la hermana María del Rosario Cano Chávez, desde la Ciudad de México. Sin más preámbulo, inicia la hermana Felicitas con Vivencias de la Sierva de Dios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El tema de hoy, su primera conversión, refiriéndose a sierva de Dios María Amada del Niño Jesús, pues se refiere a un momento muy especial de su vida. Ella no dice que es su primera conversión, pero es la primera experiencia o la primera vez que identifica en su camino espiritual una experiencia de conversión relacionada
con un momento de confesión, de que se acercó al sacramento de la reconciliación. Pero hay un antecedente o varios momentos, sobre todo en su niñez. Y vivirá otros momentos más también de conversión, que aunque no los describa así como tal, como una conversión, se deduce por el proceso que ella va describiendo en su diario y en su cuenta que da a su confesor. Un momento importante antes de este, que es central en nuestro tema de hoy, pues es su primera confesión, la primera vez que se acercó al sacramento de la reconciliación, en el contexto de la preparación para su primera comunión. Ella tenía 9 años y recuerda muy bien cómo su mamá la llevó a confesarse y ella experimentó mucho gozo, alegría, pero también, como dicen los niños, muchos nervios, mucho como temor porque era algo nuevo para ella. Sin embargo, pues estaba preparándose para ese momento y a su edad como niña también lo vivió como un momento de conversión. Vamos a compartir pantalla para visualizar algunos pensamientos o fragmentos de cómo describe esta primera experiencia. Bueno. ¿Recuerda María Amada, la niña María Regina, cómo ya cerca del día que iba a hacer su primera comunión, su mamá la llevó a confesar? Dice, me llevó mamá a confesar con el señor cura. Y luego describe cómo experimentó una acogida paternal misericordiosa del padre, del sacerdote, porque a pesar de que era en ese siglo, a principios del siglo XIX, dice que el señor cura, lo llama el sacerdote, la escuchó que era una niña, una pequeña, y le dijo, pasa al frente. Y abrió el confesionario y me puso frente a él. Dice, lo describe ahí pues como un sacerdote muy acogedor, con mucho cariño, con una actitud de misericordia, que a ella le ayudó mucho, le abrió a la confianza para decir sus pecados, que dice, me dijo, di todos tus pecados. Los dije todos. Esto habla de que estaba bien preparada para su confesión, porque generalmente una de las incertidumbres o de los conflictos de los niños es, ¿qué digo? No lo digo, esto lo debo decir, esto no, ¿cómo voy a decir tantos pecados? O ¿cómo voy a decir mis pecados? O como que esa inseguridad para saber qué sí, qué no, qué es pecado y qué no. Pero por su expresión se ve que lo hizo con seguridad. Porque también dice, aquel santo anciano me dio muchos consejos y lo que más se me grabó fue, di a tu mamá te traiga a confesar seguido para que comulgues. Pero enseguida dice, sentí gran vergüenza y dolor de decirle mis pecados. Esta parte también refleja esa conciencia con la que se acercó al sacramento a su edad, pero estaba bien preparada porque uno de los requisitos es precisamente sentir ese dolor de los pecados, esa pena, ese arrepentimiento íntimo, profundo, y ella lo experimentó. Vergüenza, humanamente sentimos todos decirle a alguien nuestros pecados, pero también, aparte de ese sentimiento, de decir, oh, qué pena con el sacerdote, pero también como vergüenza ante el Señor, que no se merece eso ante Dios. Por eso a la vez describe ese dolor por sus pecados. Dice, y luego gozo, que me quedé, porque me quedé feliz, porque ya no tenía pecados. O sea, esa es la experiencia de vivir la misericordia, el perdón, el momento en que el sacerdote nos dice, tus pecados te son perdonados. Y esa fe de creer realmente que eso que dijimos ya está salvado, ya está perdonado, ya está limpio, queda el corazón limpio de pecados y
María Amada, la niña María Regina, lo experimentó claramente, profundamente, ese paso del dolor, del arrepentimiento al gozo por recibir la misericordia de Dios. Dice, porque ya no tenía pecados y pues seguro Dios alto de gusto. Y esto que decía es el antecedente en su infancia. Pasamos a unos 5 años después, cuando en una cuaresma se acercó, bueno, en otras veces también se había acercado al sacramento de la reconciliación o confesión, pero a ella le marcó este año, en tiempo de cuaresma, acercarse a la confesión, a recibir el perdón de sus pecados. Y dice, me llevó mi mamá a confesar, dice, era el momento de mi conversión. Es la primera vez que ella habla de su propia conversión. No será la última, por supuesto, que vive momentos fuertes de conversión, pero es el momento en el que ella toma conciencia, experimenta claramente en su vida un cambio radical, un cambio fuerte en su conducta, en su forma de relacionarse con Dios. Entonces fue en el año 1909. Tenía 14 años. Aquella confesión, dice, me hizo profunda impresión. Más que las palabras, lo que nuestro Señor obró en mi alma, quien fue iluminada, su alma, con una luz vivísima, que me dio a conocer la gravedad del pecado en general y de los que yo había cometido. Esa luz vivísima de la que habla, pues es el conocimiento de esa distancia que hay entre el amor infinito de Dios, ese amor sin límites y sin condición, ante nuestra correspondencia, nuestras faltas, nuestros pecados. Pero como ella tuvo esa luz tan grande del amor misericordioso, del amor infinito de Dios, le dolieron sus pecados, vio una gravedad, una crueldad, una cosa gravísima en los pecados que ella en ese momento iba a confesar, que para ella eran pecados gravísimos, como luego lo va a decir también, lo dice enseguida, que consistían en ese, dice, no corresponder a su gracia, no servirlo, y para ella era como haber perdido hasta entonces el tiempo, a pesar de que era una niña muy piadosa, una niña de familia cristiana, de familia de mucha fe, de mucha oración, de piedad, pero para ella hasta ese momento había vivido en el pecado. ¿Pero por qué? Porque ante el gran amor de Dios no puede haber cosa leve en el pecado, en faltarle a Él. Dice, el dolor de haber ofendido a Dios me destrozaba el alma. Se lo vivió con verdadero dolor, contrición interna. O sea, un sentimiento fuerte de dolor por haberlo ofendido. Dice, el haber vivido tantos años, a la edad de 14 años, tantos años, dice, ¿qué diremos los que somos adultos y no nos dejamos convertir por el Señor? Dice, haber vivido tantos años alejada de Él, sin hacer nada, sin buscarlo, amarlo, servirlo. Si recordamos en temas que hemos escuchado o transmitido ya, cómo desde niña ella quería hacer todo por Dios, quería imitar a Jesús, imitar a la Virgen, rezar, hacer penitencia. Igual en la adolescencia, seguramente hay más distractivos, ella se enfocó mucho al estudio, al trabajo, se apasionó por el estudio y a lo mejor estuvo un poco menos enfocada a Dios, pero en realidad no es que llevara hasta ese momento una vida de pecado, una vida de, como decimos, disoluta como adolescente, ¿no? En su mundo, en su cultura, en su familia fue una chica buena, piadosa, pero ella sí lo experimentó, de haber vivido alejada de Él. Dice, mi vergüenza y confusión me parecían grandes. Vi cuán pecadora y criminal era ante aquella majestad y santidad, así se refería a Dios Todopoderoso, a Dios misericordioso, a la santidad de Dios. Ante aquella majestad y santidad infinita, ante aquel Dios tan bueno conmigo y a quien tantos años no había servido. Repito, o como quisiera hacer énfasis en esto, en la medida que una persona ve, descubre
o conoce más a Dios, conoce su bondad, su santidad, su misericordia, en esa proporción va descubriendo, va conociéndose a sí misma, va descubriendo sus errores, sus faltas, sus pecados y cuánto le falta todavía para llegar a la santidad a la que Dios le llama. Por eso ella pareciera que exagera sus propios pecados, pero no es que los exagere, es que los ve graves, sus faltas o sus faltillas. Tal vez así lo veríamos si lo vemos desde un modo, si lo vemos de un modo superficial. Pero para ella era grave su vida, era un estar alejada de Dios. Mis ojos eran dos fuentes de lágrimas, me sentía anonadada ante la enormidad. Vean, parece una exageración, pero es que ella sí vivió ese arrepentimiento grande. Ante la enormidad de mis faltas y pecados. Dios le regaló, el Espíritu Santo le regaló ese don de lágrimas. Ahí vale la pena llorar por algo grande, que es el arrepentimiento. Es un don de Dios, es una unción del Espíritu que ella recibió. Porque a veces quisiéramos experimentar ese arrepentimiento profundo. Igual no lo sentimos, no necesariamente tenemos que experimentarlo de esa manera sensible. O sea, a lo mejor no podemos tener lágrimas físicamente, pero sí es requisito para recibir ese perdón, sentir ese arrepentimiento, ese dolor o esas lágrimas internas del corazón. Y María Amada, en ese momento o en esa experiencia de acercarse a la confesión, recibió ese don de lágrimas, ese don profundo del arrepentimiento. Entonces fue una muy buena confesión. Cada confesión es una oportunidad de conversión para nosotros. ¿Y por qué? ¿Y cómo, digamos, cómo garantiza o en qué se refleja ese momento de conversión? Nada más porque lloró mucho, nada más porque sintió ese momento fuerte, ese impacto de la gracia de Dios y ya salió y la vida siguió igual. Pues no, tuvo sus frutos, tuvo una proyección. No tal vez de un día para otro ya está todo hecho, pero hay que hacer un camino. Ella hizo un camino de conversión, o sea, le dio seguimiento, con la gracia de Dios, seguimiento, proyección a ese momento. ¿Cómo? Ella expresa, dice, el mundo, o sea, todo cambió en su vida, dice. Y entre otras expresiones dice, el mundo me estorbaba, o sea, se enfocó más a las cosas de Dios. Sentía necesidad de soledad a su edad de 14 años, una adolescente que podía tener muchos distractivos y los tenía, pero se dio cuenta y enfocó su vida totalmente a Dios. Y sentía necesidad de soledad para entregarme a Dios y hacer penitencia de mis grandísimos pecados. Y sí, en ese momento o a partir de entonces, incluso ya hablaremos en otro momento de qué penitencias hacía, pero buscaba maneras de hacer penitencia, o sea, mortificar físicamente su cuerpo para ofrecer a Dios algo por sus pecados y por los pecados de los demás. Se confesaba más frecuentemente para acercarse también más frecuentemente a la Eucaristía. Conocí que tenía que comulgar diario y que mi Jesús lo quería. No era muy común o no era permitido en principios del siglo pasado que la gente comulgara tan frecuentemente. Por eso también hasta esa fecha todavía y hasta hoy, la costumbre o la sana costumbre y tradición de los viernes primeros, para que al menos la gente comulgara los viernes primeros. Pero un sacerdote podía invitar y dar permiso a una persona de que comulgara seguido. Y el sacerdote le dio ese permiso a María Amada, a María Regina, de comulgar lo más que pudiera. Y a veces incluso estando en su escuela se salía una hora o se salía en su descanso para ir a la iglesia. Y si el sacerdote estaba ahí, le pedía la comunión, o sea, su confesor. Fue una gracia muy grande, muy especial. Las palabras siguientes, bueno, antes de leer este texto, también otro rasgo de su conversión
Entonces buscaba más a Dios, hacía más oración, buscaba confesarse con más frecuencia y por supuesto comulgar. Y otro rasgo fue que se dedicó también al apostolado. El sacerdote, su confesor, le dijo que qué le gustaba hacer, que qué podía hacer, y la nombró presidenta de las asociaciones que tenía, secretaria de esto, del otro, y la enseñó a dar catequesis, varias cosas comenzó a hacer en la iglesia, o sea, a servir a Dios en los demás. Y otro rasgo a partir de entonces, ya hemos comentado también que solía tener dificultades con su mamá por la diferencia de criterios, de pareceres. Su mamá la quería una chica más sociable, que se arreglara, que presumiera, que se arreglara, pues, como decimos, vanidosamente o muy elegante para quedar, que estuviera bien ante la sociedad y todo eso. Y ella buscaba más lo sencillo, lo pobre, lo humilde, como esa discreción en todo. Y esos eran motivos de conflictos con su mamá, que dícete así, que ponte este moño, que vamos a tal fiesta, que vamos a bailar, que eso. Y era motivo de continuos conflictos con su mamá, que no quiero ir a la fiesta, es que tienes que ir porque vamos todos, que tienes que bailar con tu primo fulano, que tienes que aprender a bailar, es que no quiero, no era para ella su inclinación y su tendencia, porque ella traía eso interno de servir y de agradar a Dios desde antes, desde pequeña. Y uno de los cambios en su conducta fue, no voy a decirle nada más a mi mamá, no voy a mortificarla, no voy a hacerla sufrir. Hasta aquí, porque eso no le agrada a Dios. Y entonces, cuando decidí entregar y dejar todo en manos de Jesús y decirle, te ofrezco todo, voy a ceder con mi mamá. Y parece que la adivinó, ya jamás me molestó, ella tampoco. Y ya no tuvimos dificultad por cosas que quería su mamá obligarle y ella no quería hacerlo. Entonces sí, su vida cambió radicalmente, por eso llama a ese día de esa confesión, el momento de su confesión, que hicimos nosotras, su primera conversión. Dice, para terminar ella la narración desde esta confesión, las palabras siguientes que el Padre me dijo resonaban de continuo en mi interior. Como es la vida, es la muerte. Como es la muerte, es la eternidad. Fíjense, con qué conciencia, con qué interés vivió ese momento y cómo le impactó. Porque esto que está escribiendo ella o que escribe a su confesor, no lo fue a escribir enseguida de su confesión, ¿verdad? Sino muchos años después, ya de adulta, ya en la vida religiosa. Como es la vida, es la muerte. Como es la muerte, es la eternidad. Podríamos decirnos, o nos motivan estas palabras a preguntarnos, ¿cómo quisiéramos que nos llegara el momento de la muerte, que nos encontrara el Señor? Pues podemos preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo he vivido este día? Porque la vida es lo que hacemos cada día. Hoy es el día, hoy vivo mi vida. Igual puede ser hoy mi muerte, por eso muy sabias estas palabras que se le quedaron grabadas a María Amada. Pues con esto termino de compartir con ustedes una experiencia fuerte del sierva de Dios María Amada, del Niño Jesús, su primera conversión. Ya la hermana Rosario enseguida pues abordará el tema al que ella misma nos invita. Gracias. Es el momento de llevar a un punto de reflexión y práctica lo que aquí hemos escuchado. Toma la palabra la hermana Rosario Díaz. Adelante. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. ¿Y de dónde nos movemos para la conversión? ¿Desde dónde vamos moviéndonos? Desde el interior.
Conversión, dinamismo del amor. Entonces, desde ahí es que nos estamos moviendo. Y Efesios en el capítulo 3, 14, 19, nos dice: me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente. Así pues, arraigados y cimentados en el amor, podrían comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Entonces, ¿desde dónde nos estamos moviendo? Nos movemos desde el dinamismo del amor, ¿sí? Desde ese sentir, como ya lo mencionaba la hermana Felicitas, el amor de Dios. Por eso hay arrepentimiento, por eso hay lágrimas, por eso hay ese cambio, porque nos movemos desde poder comprender, experimentar, sentir el amor que Dios nos tiene personalmente, ¿verdad? Desde allí radica la conversión. Y la conversión siempre es una exigencia de fe. En muchos momentos de nuestras vidas, el Señor nos ha dicho: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Estas palabras, que fueron el inicio del ministerio de Jesús, deben también estar resonando en nuestros corazones, ya que nos lleva a experimentar el amor que Dios nos tiene, nos lleva también a la fidelidad. Y esta fidelidad está cimentada en el encuentro vivo y personal con Jesucristo. Desde ahí es donde se mueve la conversión. El hilo conductor de la conversión es el encuentro. Como lo vemos muy claro en María Amada, la sierva de Dios María Amada. Ella nos va dando las pautas de todo este proceso, claro, porque la conversión siempre es un proceso que nos lleva a un cambio, a ese tiempo preciso, hermoso, de poder dar una respuesta al amor. Es por eso que en el Nuevo Testamento podemos ver que la conversión la podemos como comprender o profundizar en una palabra muy interesante que es metanoia, que quiere decir cambio de corazón, pero primero es una transformación desde dentro, interior, que Dios mismo ha hecho en nosotros. La conversión no es nuestra tarea, no es que por los méritos, lo que yo haya hecho, entonces voy a ganarme la conversión. No. Primeramente es un movimiento del Espíritu Santo, es una iniciativa de Dios que nos invita a cambiar de vida, de actitudes, de comportamientos, de actuar diferente, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es en la conversión, es que no es solamente una conversión simplemente de obras, sino va desde dentro. Es el cambio de corazón y de mentalidad. Y por eso este cambio se puede dar aquí desde este momento. Es un cambio de vida, es una transformación interior, es completa, ¿verdad? Y es un cambio. Por eso, 2 de Corintios nos va a decir estas palabras: el que vive según Cristo es una criatura nueva, para él todo lo viejo ha pasado y todo lo bueno está por venir. Eso es lo interesante, cómo la palabra de Dios nos va llevando a ese comprender desde dónde se mueve nuestra conversión, ¿sí? Y esta conversión
no es una, como ya lo dije, no es una iniciativa del hombre, es una iniciativa de Dios. Y podemos decir que es una reacción lógica y gozosa del hombre ante la acción amorosa de Dios. Creo que así podemos ir definiendo desde el Catecismo de la Iglesia Católica la conversión en los numerales 1427 al 1429, como este proceso de la conversión del ser humano o concretamente del cristiano, ¿no? Que nos lleva a, como dice el profeta Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pues desde ahí es donde se mueve la conversión y es iniciativa siempre de Dios, es un dinamismo de la gracia y que, claro, el hombre, la mujer pone también parte. Dios quiere mi conversión, tu conversión, pero también te deja en esa libertad. Y debe ser esta apertura. Me llama mucho la atención cómo María Amada nos muestra, después de ese momento de vergüenza, ¿verdad? Porque todos experimentamos, cuando vamos, por ejemplo, a la confesión, que es el camino a la conversión, siempre experimentamos vergüenza, siempre experimentamos pena. Y María Amada, en esa temprana edad, lo experimentó como totalmente, pero experimentó cuánto Dios la amaba, por eso reconoció cómo le había fallado, ¿verdad? Por eso es el dinamismo del amor. Y la conversión no es, como ya lo decía la hermana Feli, no es ciertos momentos o solamente en el inicio de un caminar espiritual, sino es una conversión, es una actitud permanente de cambio, ¿verdad? De mejor a mejor. Vamos pues como en grados, ¿verdad? Por ejemplo, María Amada, ella no solo estaba como expulsando de ella esos pecados graves, sino toda falta, todo error que no transparente a Dios. Y esa es parte de la enseñanza fundacional que nos ha dado. Es nuestra herencia, ¿no? De estar siempre pendientes de agradar a Dios en lo más mínimo. Y también podemos tener un proceso de conversión, ¿verdad? Reconocer que no fuimos nosotros quienes decidimos, sino que Dios, pero que nosotros permitimos. Entonces, como un consejo puede ser, quien cambió fuiste tú, no los demás, ¿verdad? La conversión no viene de fuera de los demás, sino desde dentro de nosotros mismos. Y es un proceso porque no se puede ser santo de la noche a la mañana. Y también no es solamente si quiero hoy convertirme, si quiero no mañana, sino es también parte de una decisión, ¿verdad? Este proceso de conversión es decisión personal, claro, habiéndonos abierto a Dios, ¿verdad? Y unos elementos muy importantes, esenciales para hablar de la conversión es el arrepentimiento, el perdón y como consecuencia el servicio. Aquí no es nada más me arrepiento de todo lo malo que soy o lo que he hecho, sino ese dar el segundo paso después de reconocerlo, pedir ese perdón, ¿sí? Y después, ¿qué voy a hacer para no volver a cometer esos pecados? ¿Y qué voy a hacer para que otros también vivan en gracia? Pues ahí podemos, ¿verdad? Hay una consecuencia.
Aquí de repente en los pasos de la confesión, por ejemplo, decimos que la penitencia es como lo que cierra, ¿no? Pero más bien algunas veces nos dejan más que un rezo, más que una actitud, esa es una actitud de qué voy a dar o qué voy a ofrecer, algo de mí, por eso es un servicio. Y quiero recordar este día cómo nosotros podemos así hacer procesos, tal vez estos pasos que ya muchos de nosotros sabemos, ¿verdad? Pero que ayuda siempre a recordarlos para que podamos, nuestra actitud ante Dios sea de reconocimiento a Él, ¿verdad? Y como el primer paso para esta confesión, ¿verdad? Es hacer el examen de conciencia. El examen de conciencia tiene un valor pedagógico importante. Educar a mirar con sinceridad la propia existencia. No con desprecio, no con esta parte tan difícil, ¿no? De a veces de sentirnos juzgados por nosotros mismos, sino desde cómo me mira Dios y cómo quisiera que yo respondiera. Por eso, cuando nosotros estamos haciendo el examen de conciencia, ese momento de reflexión, es muy importante que nos confrontemos, ¿verdad?, con los mandamientos que nos dan los parámetros, con el Dios, para con el prójimo, para con uno mismo, y también las bienaventuranzas, pero sobre todo centrarnos en el mandamiento del amor. ¿En qué momento de mi vida diaria yo falto al amor de Dios? ¿Verdad? Entonces, y este momento de reconocimiento realmente es un momento de fe y un momento de encuentro con Jesús, ¿verdad? Y no nada más decir, soy pecadora, soy esto, sino cuánto Dios me ama y cómo yo reconozco el amor de Dios sobre mí. Eso es lo que cura. Por eso es un proceso pedagógico del amor, porque cuando nosotros nos reconocemos que hemos fallado, tenemos esa gran posibilidad de ser mejores. Y el segundo paso es dolor de mis pecados. El dolor de mis pecados significa que estamos verdaderamente arrepentidos de lo que hemos cometido y por eso rechazamos, ¿verdad? No nos rechazamos a nosotros mismos. En otro momento, la sierva de Dios, María Amada, nos va a decir, no estoy en contra de sus personas, sino de sus faltas, de sus pecados, ¿verdad? Y por eso es que en este momento es importante reconocer que Dios es más grande que nuestros pecados, pero que yo tengo pena, tengo dolor y me arrepiento de que he fallado a Dios que me ama. Tercero, propósito de enmienda. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Reparar, como ya lo hemos escuchado ampliamente, ¿verdad? Con mi deseo de entrega, de amor a Dios, al estar pidiendo, pues, sintiendo ese dolor de mis pecados, pero también haciendo ese propósito de enmendar, de reparar lo que ya he considerado que está mal. Cuarto es decirlo, ¿verdad? Porque esa es una parte importante de sentirnos escuchados. Por eso el sacramento de la reconciliación es un sacramento de curación interior, de sanación. Porque cuando yo soy escuchada y me siento escuchada, entonces mi actitud, ¿verdad?, es de abandono en las manos de Dios a través del sacerdote. Y por último, el cumplir la penitencia que me ha sido impuesta, dice hasta así literalmente, es pues
no solo cumplir la penitencia como un peso, ¿verdad? Sino como un agradecimiento a ese proceso que yo he tratado de hacer en mi vida, de reconocer primero que Dios me ama, pero que también yo le amo, pero en algunos momentos no lo he amado suficientemente y por eso he caído en el pecado. Entonces, el cumplir la penitencia es más que rezar una oración, es un momento a eso es lo que le llamamos reconciliación, ¿verdad? Conmigo misma, con Dios, con los demás, porque el sacramento de la reconciliación no solo me reconcilia conmigo misma, ese es el primer paso, reconciliarme conmigo misma, por eso es que reflexiono sobre lo que yo he hecho, pero también es reconciliarme con los demás, y claro, si me reconcilio conmigo y con los demás, Dios estará conmigo, estará pues contento de mis actos, ¿verdad? Porque voy caminando por los mandamientos y por el amor, sobre todo por el amor que Él me tiene, reconociendo ese amor. Quiero invitarlos a hacer un momento de encuentro con el Señor, a permitirnos, ¿verdad? Hacernos estas preguntas. ¿Nosotros guardamos memoria de las maravillas, de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas? Quiero invitarlos a este momento, que se hagan personalmente esta pregunta. Recordar cómo fue nuestra primera confesión, cómo la vivimos y experimentamos. Hoy precisamente tenía clases de catequesis con unos niños que van a hacer la primera comunión y el jueves pasado se fueron a confesar y les preguntaba, ¿no? ¿Cuál había sido la experiencia de su primera confesión? Y me dio tanta alegría, ¿no? de saber que ellos, con toda su inocencia, con todo ese deseo de recibir a Jesús, ¿verdad? Cuidadosamente fueron diciendo sus culpas, sus pecados, y dijeron, es que el Padre era muy amable. Dice, muy amigable, me dijo uno, era muy amigable y me preguntó y me dijo, y como era la primera vez de mi confesión, me fue ayudando. Y eso a él, a esa persona, a ese niño, le ayudó mucho, porque dice, él me fue ayudando a que yo dijera mis pecados. Recordemos también ese u otro acontecimiento en el que experimentamos la gracia de la conversión como regalo de Dios. También, si alguno quiere compartirnos qué memorias tiene de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué memoria guarda ahí? Y este momento es un momento de agradecimiento para reconocer que Dios ha estado grande con nosotros y que recordar, tener en la memoria que Dios está con nosotros, nos hace caminar por el bien, nos hace caminar en la rectitud. Y agradezcamos profundamente este momento de encuentro. Agradezcamos el don de la vida que nos da, el don de la salud, el don de la familia, el don del trabajo. Y cerrando este momento de encuentro con Jesús, nos vamos a encomendar a la intercesión de la sierva de Dios, María Amada, para que ella nos alcance a todas nosotras hermanas, a todos los hermanos que nos están escuchando, en
esta gracia de la conversión permanente. Tenemos tanta necesidad de convertirnos cada día, de reconocer cuánto nos ama el Señor y de ponernos en sus manos generosamente. Vamos pues juntos a orar. Desde ahí donde estás, te pido que por medio de la pantalla o si ya tienes la oración en tu mano, oremos juntos. Padre misericordioso, que elegiste a tu hija María amada para que abrazada en el amor de Jesucristo, tu Hijo, y llena de celo por la extensión del reino de amor de su corazón, se preocupara toda su vida por los que sufren, en especial por los pobres y desamparados. Te pedimos que por su intercesión nos concedas la gracia que con fe solicitamos. En este momento, haz tu petición. ¿Qué es tu necesidad, tu pena, tu problema, tu dificultad? Y ponlo en este momento en el corazón de Jesús por intercesión de la sierva de Dios, María amada. Te agradecemos todos los dones que has concedido y aquellos que por su medio quieras concedernos. Escucha piadoso nuestra súplica y haznos conocer tu voluntad. Por Santa María de Guadalupe y los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Pues les agradezco mucho este momento en el que me permitieron compartir pues este proceso de conversión. Gracias a cada uno de los que estuvieron. Bendiciones. Muchas gracias. Este es un regalo. Es un regalo. Aquí en mi pared está Jesús, el corazón de Jesús. Y ese era el sueño de la Madre María amada del Niño Jesús. Reina, corazón divino de Jesús. Y Jesús también quiere que seamos felices. En esto está nuestra felicidad, como lo decíamos al inicio. Qué bueno que pudimos estar en esta transmisión. Vamos ahora a agradecer de corazón la participación, la brillante participación de la hermana María Felicitas Valle Sánchez. Gracias. Gracias. También de la hermana Rosario Díaz. Muchas gracias por esta brillante participación y en la conducción técnica, nuestra hermana Rosario Cano. Y gracias a todas las personas que han seguido esta transmisión en vivo. Esperamos que esta charla sirva de crecimiento espiritual para quien atendió esta transmisión. No olvidemos que la próxima, Dios mediante, la próxima transmisión será el miércoles 14 de julio a las 6 de la tarde. No olviden que los esperamos, que estaremos prontos y que Dios les bendiga ahora y siempre a ustedes y a sus familias. Muchas gracias.